Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí con ustedes una vez más, compartiendo estas cartas de amor que el Señor nos envía día con día para que nosotros podamos compartirlas con ustedes, aprendamos a conocerlo más, estar cerca de Él y estar uniditos a Él hasta que llegue el fin o que nosotros seamos mandados a dormir. Y esto lo hacemos a través de Facebook Live, en Laicos en Acción, a través de YouTube también en Laicos en Acción y de Radio Costa Rica 930M, que con tanto amor y cariño nos brindan esta oportunidad. Así es que vamos a empezar hoy una vez más con este programa de patriarcas y de profetas y reyes, y vamos a continuar con la caída de la casa de Acab, la caída de la casa de Acab, para que sepamos, como siempre se los indico, que sepamos cómo tenemos que hacer las cosas, cómo debemos comportarnos y cómo no debemos comportarnos, qué tenemos que aprender y qué debemos desaprender. Toda esta información la encontramos en Primera de Reyes 21 y en Segunda de Reyes, el capítulo 1. Entonces, les sugiero que estudien todos estos capítulos para que amplíen toda la información que yo les estoy dando, porque lo más importante que nosotros tenemos que hacer es aprender las cosas directamente de la palabra de Dios, de la Biblia, porque ahí no hay margen de error. Ahí estamos con todas las cosas tal y como Dios las dejó para nuestras enseñanzas. Así es que entonces les sugiero que lean Primera de Reyes 21 y Segunda de Reyes capítulo 1. Y vamos a empezar con la caída de la casa de Acab en Profetas y Reyes. Recordemos que Acab se había casado con Jezabel, que era una pitonisa, que era una mujer súper dominante y que él se sometió a ella para hacer las cosas como ella las solicitaba. La mala influencia que Jezabel había ejercido desde el principio sobre Acab continuó durante todos los años de su vida, del reinado, y dio frutos en actos vergonzosos y violentos que pocas veces fueron igualados en la historia sagrada. A la verdad, ninguno como Acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque su mujer Jezabel lo incitaba.
Ella lo incitaba, él estaba sometido a ella incondicionalmente y ella hacía que él hiciera cosas que no debía haber hecho delante de los ojos de Jehová. Siendo por naturaleza el codicioso, acá fortalecido y apoyado en el mal hacer de Jezabel, en el mal hacer de Jezabel, había seguido los malos dictados de su mal corazón. Porque a mí no me vengan diciendo, me obligaron a hacer. Nadie obliga a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Pero él era codicioso y la mujer sabía cómo manipularlo para que ella hiciera lo que él quería, él hiciera lo que ella quería. Y lo manipuló de tal manera hasta quedar completamente dominado por el espíritu del egoísmo. Y no toleraba que se le negase algo que deseaba, sino consideraba legítimamente suyo. Él quería algo y no había quien le dijera que no. Él se sentía como rey con el derecho de obtener las cosas que él deseaba. Y estas características dominantes de Acab, que influyó tan desastrosamente en la suerte del reino bajo sus sucesores, quedó recalcada por un incidente que se produjo mientras Elías era todavía profeta de Israel. Junto al palacio del rey había un viñedo que pertenecía a Nabot de Jezreel. Acab se había propuesto obtener ese viñedo y quiso comprarlo o permutarlo por una parcela de tierra. Y dijo a Nabot, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. O si mejor te pareciese, te pagaré su valor en dinero. Él lo que quería, él hacía cualquier cosa con tal de obtenerlo. Y Nabot apreciaba mucho el viñedo porque había pertenecido a sus padres y se negó a enajenarlo. Y le dijo a Acab, guárdame Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Según el código levítico, ningún terreno podía transferirse en forma permanente por una venta o una permuta. Y cada uno de los hijos de Israel debía conservar la heredad de sus padres. Eso lo encontramos en Números 36:7. Números 36:7, que dice así: para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de las tribus de sus padres. Él era como una seguridad para las personas estar cerca de lo que le había pertenecido a sus padres y permanecer siempre dentro de la misma tribu. La negativa de Nabot enfermó al monarca porque él era muy egoísta y él lo quería costara lo que costara. Y Dios guarde contradecirlo. Entonces, como Nabot lo contradijo, él se enfermó. Y viéndose Acab en su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido, acostóse en su cama y volvió su rostro y ya no quiso comer más. O sea, era un berrinche, como un bebecito chiquitito cuando la mamá no le quiere comprar un helado. Hizo un berrinche y se enojó y no quiso comer más. Pronto, Jezabel conoció todos los detalles e indignada de que alguien rehusase al rey lo que quería, aseguró a Acab que no necesitaba ya entristecerse y le dijo, ¿eres tú ahora el rey sobre Israel o no? Usted es el rey. Levántese, coma pan y alégrese. Yo le daré la viña de Nabot de Jezreel. Y esas eran las manipulaciones que Jezabel utilizaba para tener al rey de su parte y que él se sintiera sumamente satisfecho para que él hiciera lo que ella quería también.
Y a Acab no le interesaban los medios por los cuales su esposa pudiese lograr lo que deseaba. A él no le interesaban los medios. Él hacía las cosas porque él las quería y punto. No había ningún problema. Y Jezabel procedió inmediatamente a ejecutar su impío propósito. Escribió cartas en el nombre del rey, las selló, las envió a los ancianos y a los nobles de la ciudad donde moraba Nabot para decirles: proclamad ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo. Poned 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedradlo y que muera. Ella era sumamente mala y no le importaba la vida de las demás personas. Y ella empezó a urdir cómo manejar la situación para que Nabot muriese y entonces ya la propiedad fuera traspasada al rey, que era Acab en ese momento. La orden fue obedecida, era una orden que venía desde las altas esferas. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Recordemos que ellos se rodeaban de gente que hiciera también lo que ellos decidían. Era gente que tampoco les importaba la vida de las demás personas. Ellos salvaban su pellejo y los demás que vieran a ver qué hacían. Entonces Jezabel se dirigió al rey y le invitó a levantarse y tomar posesión del viñedo. Y Acab, sin prestar atención a las consecuencias, siguió ciegamente el consejo y descendió a apoderarse de la propiedad codiciada. Era nada más dar un edicto. El rey daba un edicto y punto, había que cumplirlo. Y esas eran órdenes de Jezabel también, a la que me imagino todo el mundo le tenía miedo también por las cosas que ella hacía. No se le dejó al rey disfrutar sin reproches de lo que había obtenido por fraude y derramamiento de sangre. No lo pudo disfrutar. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita diciéndole: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido a tomar posesión de ella. Y háblale diciéndole: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has poseído? Y el Señor indicó además a Elías que pronunciase un juicio terrible contra Acab. Nada, absolutamente nada de lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, es oculto a los ojos de Dios. Nada, absolutamente nada. Todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, Dios lo sabe, lo conoce. Recordemos que Él es omnipotente, que es omnipresente y que Él está en toda parte. E inmediatamente Él mandó a sentenciar a Acab. El profeta se apresuró a ejecutar la orden divina. El gobernante culpable, al encontrarse frente a frente en el viñedo con el severo mensajero de Jehová, expresó su temor y sorpresa con estas palabras: me has hallado, enemigo mío, me encontraste. Porque ya en otra oportunidad había tenido que enfrentarlo también. Y él sabía que cuando Elías se le aparecía y lo buscaba, era porque traía un mensaje de Dios para él y que no eran buenas palabras, porque él lo había dicho: solo me dice cosas malas y yo no quiero saber nada de él. ¿Ah? Entonces le dijo: no mataste y también has poseído. Y el Señor le indicó cuál era la sentencia contra Acab.
El profeta se apresuró a ejecutar la orden divina. El gobernante culpable, al encontrarse frente a frente en el viñedo, le dijo, me encontraste, enemigo mío, porque él lo tenía como un enemigo. ¿Por qué? Porque son personas que hay que hacer lo que ellas dicen y que una persona que no hace lo que ellas dicen es enemigo. Aunque vaya en contra del mismo, es enemigo. Sin vacilación, el mensajero del Señor le contestó, te he encontrado, porque te has vendido a hacer el mal delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu prosperidad. No iba a haber misericordia para nada. Más bien, bueno, más bien les digo una cosa, Dios es demasiado misericordioso con nosotros para las cosas que nosotros hacemos. Malo delante de los ojos de Dios. Y acá había sido bien malo delante de los ojos de Jehová. Y ahí ya no había misericordia para Jehová, para acá. El Señor declaró por medio de su siervo que la casa de Acab había de quedar destruida por completo, como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía, por la provocación con que me provocaste a ira y con que me has hecho pecar a Israel. Y con que has hecho pecar a Israel. Ya Dios estaba, como decimos nosotros en Costa Rica, hasta la coronilla de acá. Ya no aguantaba más. Y también Jezabel ya le había colmado su paciencia. Y acerca de Jezabel el Señor declaró, los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel. El que acá fuese muerto en la ciudad, perros le comerán, y el que fuese muerto en el campo, han de comerlo las aves del cielo. Cuando el rey oyó este mensaje pavoroso, rasgó sus vestiduras y puso saco sobre su carne. Y ayunó y durmió en saco y anduvo humillado. Cuando el rey oyó este mensaje pavoroso, me imagino qué desesperación le debía haber dado. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. En menos de 3 años que habían transcurrido, el rey Acab fue muerto por los sirios. Ocosías, su sucesor, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, porque sirvió a Baal y adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel. Yo les he dicho muchas veces que, según la palabra, uno no hereda los pecados de los padres. Entonces, ¿por qué en este caso sí? Porque el hijo iba a heredar el pecado del papá y él el que iba a cargar con la derrota. Porque él también hizo lo malo delante de Jehová. Cuando los hijos cambian y hacen lo bueno delante de Jehová, esos pecados del padre no les son contados. Pero cuando los hijos continúan el mismo camino del papá o de la mamá, en este caso también, van a heredar las consecuencias de ese pecado. Y vamos a leer Primera de Reyes 22 del 52 al 54. Primera de Reyes 22 del 52 al 54. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat,
que hizo pecar a Israel porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho. ¿Quién? Su padre, su padre. Por eso, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es el que produce todo esto? Es el diablo. El diablo nos encasilla de tal manera que tengamos que pasar por los mismos aros del papá y de la mamá. Entonces, nosotros decidimos si seguimos la línea de ellos o si nos apartamos. Pero si buscamos a Dios, como les dije la vez pasada, no perdemos el norte. Seguimos al Señor, que es luz y que Él nos guía. Pero si seguimos al enemigo, ¿qué nos pasa? Nos perdemos, nos perdemos. Y en este caso, Él siguió los pasos de los papás. Y hizo como había hecho Acab, y no solo como hizo Acab, sino como hizo también Jezabel. Pero los juicios siguieron pronto a los pecados del rey rebelde. Una guerra desastrosa con Moab y luego un accidente en el cual su vida fue amenazada. Y atestiguaron la ira de Dios contra él. ¿Por qué? Porque él escogió el camino equivocado. Y el enemigo lo único que viene a hacer es a robar, a matar y a destruir. Y habiendo caído por la celosía de una sala, quedó Ocosías gravemente herido también. Y temiendo lo que ello pudiera resultar, envió a algunos de sus siervos para que averiguasen de Baal Zebub, dios de Cron, si se restablecería o no. Entonces, en lugar de ir a consultar Ocosías con este, con el Dios, con el profeta de Dios, se fue a consultar a los dioses ajenos y fue a consultar al Dios de Cron. Se creía que el dios de Cron podía dar información mediante sus sacerdotes acerca de acontecimientos futuros. Muchos iban a hacerle preguntas, pero las predicaciones que se hacían allí y la información que se daba procedían ¿de dónde? Del príncipe de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas es demasiado astuto. Él es demasiado astuto. Y él siempre confunde la mentira con la verdad. Entonces él hace unos enredos y nos da una información cuando vamos a consultar pitonizas o cuando vamos a consultar un montón de gente que no debemos consultar. Pero cuando lo consultamos con Dios, Él siempre nos dice la verdad, porque Él es un Dios de verdad y su palabra es verdad. Pero en este caso, la información que recibieron procedía del príncipe de las tinieblas. Un hombre de Dios se encontró con los siervos de Ocosías y le ordenó que volviesen al rey para llevarle este mensaje. No hay Dios de Israel que vosotros vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Cron. No tienen el profeta Elías, no tenían a Eliseo, no tenían a todos los profetas en ese momento que eran elegidos por Dios y que les iban a decir la verdad. ¿Por qué tenían que ir a consultar al Dios de Cron? Porque las cosas que Elías o Eliseo les decían no les gustaban. Y por eso los tenían catalogados como enemigos. Entonces se vino y le dijo, por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Y habiendo comunicado su mensaje, el profeta partió. O sea, le mandó a decir, caíste en cama, perdón, y ya no te vas a levantar de ahí. Ya de ahí salís para la sepultura. Los asombrados siervos se apresuraron a volver al rey y le repitieron las palabras del varón de Dios. Y el rey preguntó, ¿qué hábito era el de aquel varón? O sea, ¿qué ropa andaba ese varón?
Y ellos contestaron que era un varón velloso y que ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Elías tisbita es, exclamó Cosías. Sabía que si el forastero con el que se habían encontrado sus siervos era en verdad Elías, se cumpliría con seguridad las palabras que le condenaban. Y por eso era que no lo querían, porque todo lo que él les decía iba en contra de las cosas que ellos hacían. Y que pero también ya ellos sabían que no había mentira en la boca de ellos. Y que lo que decían de fijo iba a ocurrir. Y ansioso de evitar, si era posible, el juicio que le amenazaba, resolvió llamar al profeta. 2 veces mandó Cosías una compañía de soldados para intimidar al profeta, y 2 veces cayó sobre ellos el juicio de la ira de Dios. La tercera compañía de soldados se humilló delante de Dios, y su capitán, al acercarse al mensajero del Señor, se hincó de rodillas delante de Elías y le dijo, rogándole, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. Las otras compañías seguro habían muerto, pero ya lo que Dios dice ya uno no lo puede revocar. La sentencia que Dios dice ya uno no la puede revocar. La única forma es humillándose delante de Dios, suplicándole, pidiéndole perdón, pidiéndole por favor que no ocurran las cosas como él había decidido que ocurrieran. Entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías, desciende con él, no hay en él miedo, y él no le tengas miedo. Y él se levantó y descendió con él hacia el mal rey. Y le dijo, ¿así ha dicho Jehová? Pues que enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No descenderás, por tanto, del lecho en que subiste, antes de cierto morirás. O sea, le confirmó lo que Dios le había dicho. Por eso es tan importante no hacer lo malo delante de Jehová. No, es importantísimo. Y les voy a decir por qué. Porque las consecuencias del pecado son desastrosas. Y cuando uno sufre las consecuencias del pecado, uno no sabe ni dónde meterse para que esa consecuencia se quite. Y no puede uno evitarlo. Pues durante el reinado de su padre, Ocosías había presenciado las obras prodigiosas del Altísimo. Había visto que Dios había dado al apóstata Israel terribles evidencias de cómo considera a los que desechan las obligaciones de su ley. Ocosías había obrado como si esas pavorosas realidades fuesen cuentos ociosos. En vez de humillar su corazón delante del Señor, había seguido a Baal y por fin se había atrevido a realizar su acto más audaz de impiedad. No tienen compasión por nadie. Las personas, cuando seguimos o siguen al enemigo, a Satanás, no hay compasión, solo hay maldad en su corazón. Y eso le pasaba a Ocosías. Y él había visto cómo su papá y su mamá habían hecho siempre lo malo delante de los ojos de Dios. Y en vez de humillar su corazón, había seguido a Baal. Y por fin se había atrevido a realizar su acto más audaz de impiedad. Con estas palabras que le dijo a Elías, se llenó de rebeldía, se negó a arrepentirse y murió Ocosías como la palabra de Jehová
le había hablado Elías. La historia del pecado de Ocosías y su castigo encierra una amonestación que no se puede despreciar con impunidad. Tal vez los hombres de hoy no tributen homenaje a dioses paganos, pero miles están adorando ante el altar de Satanás tan ciertamente como lo hacía el rey de Israel. El espíritu de idolatría abunda en el mundo hoy, aunque bajo la influencia de la ciencia y la educación han asumido formas más refinadas, más atrayentes que las que se tenían en ese tiempo cuando Ocosías quiso consultar al dios de Crom. Pero cada día aumentan las tristes evidencias de que se disminuye la fe en la segura palabra profética y que en su lugar la superstición, la hechicería satánica cautivan muchos intelectos. Hay miles de formas para consultar. Que leer el té, que ir a consultar con aquella señora que es bien acertada, que hay que ir a tal lugar, que hay que, bueno, son infinidad de estilos nuevos que al final de cuentas resultan en lo mismo que ir a consultar al dios de Crom. Y no es al dios de Crom, ni es a la señora, ni es a tal profeta, es al enemigo. Es al enemigo, es a Satanás al que se está consultando por medio de todas esas ideologías también, de ciencia y de esto y del otro. Es lo mismo, es lo mismo. Los que creen en el espiritismo hablan a través, tal vez con desprecio de los antiguos magos, pero el gran engañador se ríe triunfante mientras ceden a las artes que él practica en una forma diferente. Y las revelaciones de estos mediums son recibidas con avidez por miles que se niegan a aceptar la luz comunicada por la palabra de Dios o por su espíritu. Nos desesperamos por saber el futuro. Nos desesperamos. En lugar de tener fe y paz, esperar a que Dios decida qué solución nos da. Y son muchos los que se horrorizan al pensar en consultar en médiums espiritistas, pero se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Otros son extraviados por las enseñanzas de la ciencia cristiana o por el misticismo de la teosofía o por las otras religiones orientales. Todo eso atrae la cientología, etcétera, etcétera, etcétera. Los apóstoles de casi todas las formas del espiritismo aseveran tener el poder de curar. Atribuyen este poder a la electricidad, al magnetismo, a los remedios que obran y dicen por simpatía o a fuerza latentes en la mente humana. Y no son pocos, aún en esta era cristiana. Los que dirigen a tales curanderos, en vez de confiar en el poder de Dios viviente y en la capacidad de médicos bien preparados, la madre que vela al lado de la cama a su niño enfermo exclama: nada puedo hacer ya. No hay médico que tenga poder para sanar a mi hijo. Y se le habla de las curaciones admirables realizadas por algún clarividente o sanador magnético, se le confía y le confían al hijo amado, colocándolo tan ciertamente en las manos de Satanás como si él estuviese a su lado. Y en muchos casos la vida futura del niño queda dominada por un poder satánico que parece imposible de quebrantar. Y así pasamos a nuestros hijos por fuego, lo pasamos por fuego.
y no estamos viendo que estamos dándole la vida de nuestros hijos al enemigo. Dios tuvo motivos de desagrado en la impiedad de Ocosías. ¿Qué había dejado de hacer el Señor para conquistar el corazón de Israel e inspirarle confianza en su poder? Durante siglos había dado a su pueblo pruebas de su bondad y de su amor sin igual. Desde el principio les había mostrado que sus delicias son con los hijos de los hombres. Y vamos a leer Proverbios 8:31. Proverbios, espérese para ver. Sí, Proverbios 8:31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Él se deleita. Él se deleita en complacernos a nosotros, cuando nosotros no nos apartamos de Él, cuando lo seguimos, cuando confiamos en Él. Vamos a leer también Segunda de Crónicas 21 del 6 al 11. Y dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Jehová, de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. No hay cosa, no hay pecado más terrible para Dios que fornicar, adulterar con dioses paganos. Con dioses paganos. Es terrible seguir una conducta similar a esta. Es increíble. Los que se entregan al sortilegio de Satanás pueden jactarse de haber recibido grandes beneficios, pero ¿prueba esto que su conducta fue sabia o segura? ¿Qué representaría el que la vida fuese prolongada o que obtuviesen ganancias temporales? ¿Puede haber al fin compensación por haber despreciado la voluntad de Dios? ¿Qué es más importante, vivir 10 años más, 20, 30, 40 o los que Dios quiera darme, o perder la vida eterna por ir a consultar a ver si me voy a morir mañana o pasado mañana? De todas maneras me voy a morir. Entonces es mejor morir físicamente que espiritualmente, y no debemos hacer eso. Cualquier ganancia aparente resultaría una pérdida irreparable. No podemos quebrantar con impunidad una sola barrera que Dios haya erigido para proteger a su pueblo del poder de Satanás. Dios nos lo dice, es preferible perder la mano, es preferible perder un ojo que perder la vida eterna. Pero no lo queremos aceptar. Como Ocosías no tenía hijos, le sucedió Joram, su hermano, quien reinó sobre las 10 tribus por 12 años, y durante las cuales vivía todavía su madre Jezabel, y continuó ejerciendo su mala influencia sobre asuntos de la nación, porque Jezabel era, como dirían ahora, narcisista, en donde ella dominaba a los hijos, a las hijas, a todo el mundo, a los yernos y a las nueras y a todo el mundo, y todo el mundo tenía que hacer lo que ella decía. Muchos del pueblo seguían practicando costumbres idólatras. Joram hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Más se allegó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes 3, versículos 2 y 3.
Segunda de Reyes 3, versículos 2 y 3, que dice así: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y no se apartó de ellos. Fue mientras Joram y reinaba sobre Israel cuando Josafat murió, y el hijo de él, también llamado Joram, subió al trono del reino de Judá. Y por su casamiento con la hija de Acab y Jezabel, Joram de Judá se vio estrechamente ligado con el rey de Israel. Y durante su reinado siguió en pos de Baal, como hizo la casa de Acab. Además de esto, hizo altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen, y a ello impelió a Judá. Segunda de Crónicas 21, del 6 al 11. Segunda de Crónicas 21. Y anduvo en versículos 6 y 11. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió Judá. Judá. Es terrible, rey tras rey, uno seguido al otro, la mayoría hacía lo malo delante de Jehová. Y hubo unos que durante su reinado al principio hicieron lo bueno, pero después siguieron haciendo lo malo, o hacían lo bueno a medias, pero dejaron ciertas cosas sin arreglar. No se dejó el rey Judá continuar sin reprensión en su terrible apostasía. El profeta Elías no había sido trasladado todavía y no pudo guardar silencio mientras el reino de Judá seguía por el mismo camino que había llevado el reino septentrional al borde de la ruina. El profeta envió a Joram de Judá una comunicación escrita en el cual el rey impío leyó estas palabras pavorosas: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has muerto a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú, he aquí Jehová herirá a tu pueblo de gran plaga. Porque uno piensa que cuando yo peco soy yo. No, solo yo no traigo consecuencias para las demás personas. Y sí, sobre todo cuando son puestos de alta jerarquía en el que Dios los puso. El cumplimiento de esta profecía despertó Jehová contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron toda la hacienda que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres. No le quedó hijo, sino Jocás, el menor de sus hijos. Mataron a todos, los mataron a todos excepto a Jocás. ¿Se estaba cumpliendo la profecía? ¿Sí o no? Cuando le dijo a Acab, todos tus hijos van a morir. Se estaba cumpliendo. Después de todo esto, Jehová lo hirió en las entrañas de una enfermedad incurable, y aconteció que pasando un día tras otro, al fin y al cabo de 2 años, murió de esa enfermedad muy penosa, y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Y eso lo encontramos en Segunda de Crónicas 21, versículos 12 y 19, y en Segunda de Reyes 8:24. 8:24. Y eso les digo, por favor, les digo a ustedes, les sugiero que lo estudien y lo lean. Segunda de Crónicas 21,
versículos del 12 al 19, porque yo no puedo ponerles todas las citas bíblicas porque no me da tiempo. Y Segunda de Reyes 8:24 dice así: y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. Ocosías su hijo. Joram, hijo de Acab, reinaba todavía en el reino de Israel. Recordemos que los reinos estaban divididos. Por un lado estaba Israel y por otro lado estaba Judá. Pues Joram era hijo de Acab y reinaba todavía en el reino de Israel cuando su sobrino Ocosías subió al trono de Judá. Ocosías reinó solamente un año y durante ese tiempo, bajo la influencia de su madre Atalía, quien le aconsejaba obrar impíamente, anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo en los ojos de Jehová. Eso lo encontramos en Segunda de Crónicas 22:3 y Segunda de Reyes 8:27. Vamos a leer Segunda de Crónicas 8:27, que dice: anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Recordemos que se había casado con la hija de Acab, que era la misma ruta cogía que su mamá Jezabel. Segunda de Crónicas 22, del 3 al 4. También él anduvo en los caminos de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición, para su perdición. Otra de las cosas que nosotros tenemos que aprender de estas lecciones que estamos recibiendo es que uno tiene que fijarse con quién se casa también. Y uno dice, no, yo no me caso con la familia de mi esposo. No, yo no. Ellos son así, pero mi esposo o mi esposa es diferente. Y sí, hay muchos casos en que el esposo y la esposa actúan diferente de cómo actuaron el papá y la mamá. Pero son muy pocas las ocasiones en que ocurre eso. Y uno también tiene que fijarse en los suegros, a ver qué tal son. Así es que mejor o buscar lo que no se ha perdido, ¿verdad? El cumplimiento de esta profecía se dio. Y Ocosías, rey de Judá, no tardó en llegar a un fin trágico. Los miembros sobrevivientes de la casa de Acab fueron en verdad, después de la muerte de su padre, los que le aconsejaron sobre su perdición. Y mientras Ocosías visitaba a su tío en Jezreel, Dios indicó al profeta Eliseo que mandase a alguno de los hijos de los profetas a Ramot de Galaad para ungir a Jehú, rey de Israel. Y las fuerzas combinadas de Judá e Israel estaban entonces empeñadas en una campaña militar contra los sirios de Ramot de Galaad. Joram había sido herido en batalla y había regresado a Jezreel, dejando a Jehú en cargo de los ejércitos reales. Al ungir a Jehú, el mensajero de Eliseo declaró: yo te he ungido por rey sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Y luego dio solamente a Jehú un encargo especial del cielo. El Señor declaró por su mensajero: herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab. Y eso la encontramos en Segunda de Reyes 9, versículos 6 y 8. Y él se levantó y entró en la casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así ha dicho Jehová de Israel,
yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como al libre de Israel. Ya estaba entrando en vigencia la profecía dada por Elías, que todos los hijos de Acab iban a morir, todos. Después de que fue proclamado rey por el ejército, Jehú se dirigió apresuradamente a Jezreel, donde inició su obra de ejecutar a los que había preferido deliberadamente continuar en el pecado e inducir a otros a hacer lo mismo. Fueron muertos Joram de Israel, Ocosías de Judá, Jezabel, la reina madre, y con todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, así como todos los príncipes, todos los familiares o sacerdotes, todos pasaron a cuchillo, y a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes que moraban en el centro dedicado al culto de Baal cerca de Samaria. Los ídolos fueron derribados, quemados, y el templo de Baal quedó en ruinas, y así se extinguió Jehú a Baal de Israel. Y vamos a leer Segunda de Reyes 10, versículos 11, 19 y 28. 11, 19 y 28. Dice, mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, y a todos los príncipes, y a todos sus familiares, y a todos los sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, y a todos los siervos, y a todos los sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y así exterminó Jehú a Baal de Israel. Es terrible ir en contra del Dios vivo. Llegaron noticias de esta ejecución general a Atalía, hija de Jezabel, que ejercía todavía autoridad en el reino de Judá, cuando vio que su hijo, el rey de Judá, levantándose, destruyó toda la simiente real de la casa de Judá. En esta matanza perecieron todos los descendientes de David que pudieran ser elegidos para el trono, con excepción de un niñito llamado Joás, a quien escondió en las dependencias del templo la esposa de Joiada, el sumo sacerdote. Y durante 6 años el niño permaneció escondido, entre tanto Atalía reinaba en el país. Y eso lo encontramos en Segunda de Crónicas 22 del 10 al 12. 22 del 10 al 12. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, y le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, y estuvo con ellos escondido durante 6 años. Durante 6 años. Al fin de este plazo, los levitas y toda Judá se unieron contra Joiada, el sumo sacerdote, para conorar y ungir al niño Joás, y le aclamaron su rey, batiendo las manos, ¡viva el rey! Y como Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que bendecían al rey, vino al pueblo de la casa de Jehová, y como miró, he aquí que él estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y a los príncipes y los trompetas junto al rey, que todo el pueblo del país hacía alegrías y que tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz de cuello, traición, traición.
Eso lo encontramos en Segunda de Reyes 11:14, para que lo lean, porque ya no me da tiempo. Pero Joiada ordenó a los oficiales que echaran mano de ella y de todos sus secuaces para conducirlo fuera del templo a un lugar donde debían ejecutarlos. Así pereció el último miembro de la casa de Acab. El terrible mal que resultara de su unión con Jezabel subsistió hasta que pereció el último de sus descendientes. Y aún en la tierra de Judá, donde el culto del verdadero Dios no había sido nunca desechado formalmente, Atalía había logrado seducir a muchos. Inmediatamente después de la ejecución de la reina impenitente, todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal, lo derribó y asimismo despedazaron enteramente los altares, sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes 11:18. Y siguió una reforma. Los que participaron en la aclamación de Joás como rey habían hecho un pacto solemne de que serían pueblo de Jehová. Y una vez eliminada del reino de Judá la mala influencia de la hija de Jezabel, y una vez muertos los sacerdotes de Baal y su templo destruido, todo el pueblo del país hizo alegrías y la ciudad estuvo quieta. Segunda de Crónicas 23, 16, 21. Bueno, ¿qué lección nos deja esto? No debemos hacer lo malo delante de Jehová. Tenemos que enseñarle a nuestra descendencia que no tienen que hacer lo malo delante de Jehová. Porque si no, generación tras generación, se van a heredar los pecados, se van a heredar las consecuencias de los pecados y vamos a estar metidos en problemas. Así es que, ¿podemos enderezar las circunstancias? Sí, sí podemos, sí podemos. Un hogar a la vez. Si unos hogar y otro hogar y otro hogar nos decidimos a hacer cambiar y hacer lo malo, lo bueno delante de Jehová, el país cambia. Así es que tenemos que orar y orar y orar. Así es que, ¿cuál es la enseñanza? No hay que burlarse de Dios, hay que seguir sus leyes, hay que seguir sus estatutos, no hay que fornicar con dioses ajenos, no hay que adulterar con dioses ajenos, porque eso es abominable a los ojos de Dios. Y esta es la lección que les traía para hoy. Cómo se fue destruida la casa de Acab. Rey tras rey, sucesor tras sucesor, hicieron lo malo delante de Dios y tuvieron problemas. Nos vemos por la próxima semana, si Dios quiere. Feliz fin de y principio de semana. Que Dios los proteja y los guarde a todos y que nos bendiga a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.